Buen día, que Dios los bendiga mucho. Qué bendición es poder compartir un día más la palabra del Señor. Es muy agradable poder abrir su palabra y poder meditar en ella y traer un mensaje que nos dé aliento y nos ayude en estos tiempos complejos que estamos viviendo. Y hoy vamos a leer una porción de la escritura que tiene un gran mensaje seguramente para usted, para mí, para todo aquel que se acerca a la palabra de Dios con un corazón humilde, sencillo. Y vamos a ver el primer libro de Reyes, el capítulo 19. Los versículos son del 1 al 18. Primero de Reyes 19, del 1 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios así: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.
Este pasaje es tremendo, es una historia de un hombre de fe perdiendo su fe. Es algo tremendo como este hombre, que en un momento más lo veremos, había obrado grandes milagros de parte del Señor, en un momento de crisis, y una crisis bastante entendible, bastante fuerte, porque su vida estuvo amenazada. Recibió una amenaza directa de muerte. Y cómo empieza a decaer su fe. Pero la historia es también la historia de la restauración de esa fe. Y quiero leerles un pasaje en el Nuevo Testamento que nos da el marco de referencia para profundizar en esta palabra. Dice allá en Santiago capítulo 5, verso 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre de Dios, pero un hombre al fin como nosotros, como dice Santiago, un hombre sujeto a sentimientos, a emociones, a los embates que el enemigo hace en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra mente. Y déjeme darle un marco de referencia de este pasaje. Hoy estamos leyendo el libro de Reyes, el primero de los 2 libros que llevan este nombre, y que precisamente nos hablan de la continuación de la historia de Israel. Después de que David muere, le sucede en el trono su hijo Salomón. Y del capítulo 1 al capítulo 10 de Reyes se nos narra una historia hermosa de bendición que Dios le dio al pueblo de Israel bajo el mandato de Salomón. Salomón, el hombre más sabio que se registra en la historia, fue atestiguado por reyes de otros países, inclusive como el más sabio de todos los hombres, y llevó al máximo de prosperidad y de riqueza del pueblo de Israel. Continuó la obra de su padre David. Él recibió de parte de Dios, lo podemos ver en los primeros capítulos del libro de Reyes, una sabiduría excepcional que él humildemente le pidió a Dios. En vez de pedirle riquezas y fuerza, él le pide sabiduría para poder guiar al pueblo de Israel. Y Dios le concede esa petición, y junto con ello todas las añadiduras de riquezas, de fama, de honra, de victoria. El reino de Salomón fue el reino más pacífico que existió, fue el periodo de mayor paz del pueblo de Israel, y un periodo de tanta prosperidad que le permitió a Salomón construir el templo para el Señor, un templo que, como veíamos ayer, David quiso construir, pero el Señor fue a Salomón al que le permitió hacer esa gran obra. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 10, versos 23 y 24, hablando acerca de esta grandeza de Salomón y su reino, dice: Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Ojalá y ahí hubiera terminado la historia de Salomón, porque hubiera pasado a la historia como el rey más sabio, el rey más capaz, el que había por fin logrado cumplir el propósito de Dios para el pueblo de Israel, asentarlo en la tierra prometida y tener paz por todas partes. Sin embargo, el capítulo 11 da testimonio de un grave pecado de Salomón. Salomón tuvo el error de tener demasiadas mujeres. Se habla de que tuvo más de 300 esposas y 700 concubinas, que no solo con ese hecho, que ya era algo escandaloso, sino que esas mujeres las escogió de los pueblos que no debería él haber escogido, pueblos idólatras que vivían alrededor de su nación.
Y esas mujeres que eran idólatras inclinaron su corazón a multitud de dioses. No solamente fue adúltero en el sentido de ser un polígamo extremo, sino que también fue adúltero en cuanto a su fe. A diferencia de su padre David, que era un hombre conforme al corazón de Dios y que nunca traicionó a Dios, nunca se volvió a la idolatría, Salomón en su vejez se dejó llevar por sus instintos humanos y terminó siendo pues el mayor de los apóstatas. Obviamente el pecado siempre tiene consecuencias, y la consecuencia fue que Dios rompió el reino de la mano del hijo de Salomón. A partir del hijo de Salomón el reino se dividió, 10 tribus se independizaron de la familia de David y formaron el reino del norte, o reino de Israel, como se le llegó a llamar. Y las 2 tribus que quedaron, Benjamín y Judá, fieles a la casa de David, formaron el reino del sur, o el reino de Judá. Y a partir de ahí comenzó una historia de decadencia. Después de haber alcanzado la cúspide de la prosperidad, de la armonía, de la alegría, de la fidelidad a Dios, el pueblo empieza a corromperse debido a esa derrota espiritual que inició con el pecado de Salomón. Y todos los reyes que vinieron después, ninguno volvió a retomar el camino al 100% como lo había hecho David. En el caso de la tribus del norte, el reino del norte, tuvieron 19 reyes. Eso se nos relata en los capítulos del 12 al 22. La mayoría de esos reyes están contenidos en estos capítulos, su historia. Y todos los reyes del norte, los 19 reyes, fueron totalmente idólatras. Ni uno solo fue capaz de volver en 100% su corazón a Dios. Y finalmente el reino del norte desapareció, absorbido por los asirios. En tan solo 200 años más o menos de existencia, después de Salomón, las tribus del norte fueron exiliadas hacia el norte de Asiria y jamás se volvió a saber de ellas. Se le conoce como las 10 tribus perdidas de Israel, que se dispersaron y nunca regresaron completamente a su tierra. Y ahí terminó la historia de esas 10 tribus que se caracterizaron por su rebelión y su idolatría, principalmente auspiciada por sus reyes malvados que nunca volvieron al Señor. Por otra parte, el reino del sur, el reino de Judá, tuvo una poca mejor de historia, porque también tuvo 19 reyes, una reina usurpadora también. Usted puede leer todo eso en esos versículos, en esos capítulos que le acabo de mencionar. Y de ellos, algunos de ellos fueron fieles al Señor. Más o menos 8 de ellos fueron de alguna manera buscando al Señor, no de manera perfecta, no igual a David, pero al menos trataron de llevar al pueblo a una relación con Dios. Y el pueblo de Judá sobrevivió alrededor de 350 años. También tuvo sus momentos muy oscuros y tuvo sus momentos de esplendor. Finalmente ese pueblo terminó cayendo en el mismo error que el pueblo del norte y al final fue conquistado por los babilonios y llevado cautivo a la tierra de Mesopotamia. Ellos tuvieron una historia diferente, ellos pudieron regresar, pero eso lo contaremos y lo veremos cuando avancemos en otros libros de la Biblia. Lo que quiero aquí destacar es que en medio de esa apostasía, de esa idolatría, surge la figura de un profeta, un varón de Dios poderoso en palabra, poderoso en hechos, que fue Elías. Quizá el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, debería de llamarse el libro de el profeta Elías, porque es la figura que predomina y que hace volver por un momento la historia a centrarse en la obra y el poder de Dios, sobre todo en el pueblo del norte, en las 10 tribus del norte de Israel. Y Elías fue un hombre que aparece de la nada, prediciendo una sequía, anunciando una sequía. Como dice Santiago, Elías oró para que no hubiera lluvia, para dar una señal, una muestra del poder de Dios al malvado rey Acab, que
Fue el rey que le tocó durante la época de Elías. Acab y su esposa Jezabel, una mujer perversa, idólatra, extranjera, fenicia, que hizo que Acab, rey de Israel, se corrompiera totalmente y con ello el pueblo. Es en medio de esa pareja, de ese matrimonio perverso de reyes, es que Elías aparece prediciendo una sequía que anunciaba el poder de Dios sobre cualquier rey. Y durante 3 años y medio no llovió, de acuerdo a la palabra que Dios le dio a Elías, un hombre que era como nosotros, pero pudo manifestar el poder de Dios a través de su fe. Y Dios respondió a esa fe con ese portento de no hacer llover en 3 años y medio. Después, en el capítulo 18, se nos narra el momento cumbre de Elías, cuando desafía a todos los sacerdotes idólatras de Acab y Jezabel, 200 sacerdotes que adoraban a Baal y otros 200 que adoraban a Astarte, la diosa y el dios principales de los fenicios, que ahora estaban siendo adorados en Israel. Y usted puede leer esa historia del poder de Dios, cómo Elías pone en ridículo a los sacerdotes paganos. No voy a dar el gran detalle, pero él hace un reto donde dice: vamos a poner un sacrificio, vamos a sacrificar un toro y vamos a ponerlo sobre el altar. Y cada quien va a clamar a su Dios. Ustedes, que son los más, clamen a Baal para que sin que se ponga fuego en el altar, se encienda el altar y entonces veamos si Baal es Dios. Y yo solo voy a clamar a Jehová y veamos cuál es el Dios que responde, el Dios que es viviente realmente. Obviamente la historia es clara. Por más que los profetas de Baal clamaron a su ídolo falso, nunca hubo respuesta. Sin embargo, cuando Elías oró y clamó a Dios para que mostrara su poder, fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio delante del pueblo, delante de los reyes, los cuales no les quedó de otra más que reconocer que Jehová era Dios. Los profetas fueron muertos, los profetas falsos, y Elías obtuvo una victoria para el Señor que fue notoria al rey y a todo el pueblo. Y es en medio de esa gran victoria que Elías recibe la amenaza que leímos hace un momento. La reina le manda a decir: por mi cuenta corre que mañana vas a estar muerto igual que todos los profetas que mataste, que mis profetas idólatras vas a estar igual que ellos. Y ese hombre de gran fe tiene una caída estrepitosa, tal vez muy entendible desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de un hombre, un varón de Dios. Pero nos muestra que, como bien dice Santiago, Elías era un hombre, sujeto a emociones como nosotros. Y en medio de ese miedo, en vez de recurrir al Señor, huye al desierto primero. Y quiero resaltar algunas palabras clave de este relato que vimos. En primer lugar, dice que viendo el peligro, huyó hacia el desierto, lo más lejos posible de la reina. Se asustó. Ahí vemos cómo era un hombre igual que nosotros, un hombre que responde a las advertencias, a las crisis, a las amenazas, y que tal vez el primer sentimiento es el miedo. Nosotros ahorita estamos viviendo una situación que ha provocado mucho miedo. Somos humanos y tenemos un corazón frágil, y eso nos puede hacer empezar a flaquear en nuestra fe. Pero vamos a ver cómo Dios restaura todas las cosas. Llega al desierto, se queda dormido debajo de un árbol y le dice al Señor antes de que se duerma, le dice: basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Ahí vemos otra emoción de Elías diciendo: me rindo, no puedo seguir huyendo, estoy totalmente asustado, me doy por vencido, me quiero morir mejor. Y a veces las crisis
nos hacen caer en una desesperación de esa magnitud. Pero ese no es el fin de la historia. Dios no había levantado a Elías para rendirse, como Dios no nos ha puesto hoy en esta generación, en este tiempo, en esta situación, para rendirnos. Dios tiene muchas cosas más que hacer por nosotros. Y aquí es donde empieza el camino de restauración de la fe de Elías. El Señor se le aparece después de que Elías se queda dormido a través de un ángel y le dice: levántate y come. El Señor siempre nos va a alentar a continuar. A veces cuando estamos en la depresión, en el pozo de la oscuridad, incluso hasta queremos morirnos y dejamos de comer y dejamos de cuidar de nosotros mismos y más de los que nos rodean. Pero Dios nos dice: levántate, anímate, come. Esto no ha terminado. Tal vez tú pienses que esto ya terminó, pero yo tengo todavía más cosas que enseñarte. Vuelve a dormirse Elías y después vuelve a despertarlo el Señor y le vuelve a decir: levántate y come. Dios insiste una y otra vez: no te rindas, no te dejes llevar, controla tus emociones. Cierto, eres un hombre sujeto a pasiones, Elías, pero no estás solo y esto no ha acabado. Yo estoy contigo. Le vuelve a proveer comida y le dice: porque largo camino te resta. Hermanos, nos queda camino que recorrer. Ninguna crisis nos debe de llevar al punto de desear rendirnos. Ciertamente, como Elías, en nuestra naturaleza humana estaremos tentados a huir, a asustarnos y a darnos por vencidos, pero el Señor tiene otra cosa para nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién nos hará frente? Le dice: largo camino te resta por andar. Y entonces dice que Elías, fortalecido con esa comida y con ese mensaje, se levanta y camina 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Elías hace lo correcto, va hacia la presencia de Dios, aún con dudas, aún con miedo, aún con temor. El mejor lugar al que podemos correr es al monte de Dios, es a la presencia de Dios. En el monte Horeb Dios había dado la ley al pueblo de Israel y ahí es donde Elías corre a refugiarse, al lugar donde fue dada la palabra de Dios. Hoy tenemos un monte fuerte que es la Biblia, es la palabra de Dios. Corramos a la presencia de Dios y ahí va a empezar nuestra restauración de nuestra fe. Y Dios va a empezar el camino hacia la bendición de nuevo. De estarse deseando morir, ahora Elías tenía nuevas fuerzas dadas por el Señor para ir a su presencia. Y llega al monte y aún con sus emociones a flor de piel, se esconde en una cueva. Y viene una palabra hermosa del Señor, le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y esa es una pregunta muy profunda. ¿Por qué estás escondido? ¿Por qué estás huyendo? ¿Qué te pasa, Elías? ¿Ya no crees en mí? ¿Ya no confías en mí? ¿Te quieres rendir? ¿Quién eres tú, Elías? Recuerda lo que has hecho, recuerda lo que yo he hecho contigo. Yo no te traje para rendirte. ¿Qué haces aquí escondido? Y tal vez hoy Dios nos está diciendo: ¿qué haces hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo has manejado tus emociones? ¿Las has sometido a mí? ¿Has venido a mi monte a buscarme? ¿Te estás escondiendo en la cueva? Sal y ponte fuera, porque estás a punto de ver mi gloria. Elías se queja lastimosamente, le dice: Señor, es que he tenido tanto deseo de que la gente crea en ti, pero mira lo que han hecho, han matado a tus profetas y solamente yo quedo y me están persiguiendo y me quieren matar. Estoy solo, Señor. Y a veces ahí vemos otra vez las emociones de Elías a flor de piel. Él estaba buscando a Dios, pero él manifiesta cuáles eran sus sentimientos con Dios. Clamemos a Dios, digámosle lo que nos duele. El Señor está dispuesto a escucharnos y a darnos consuelo. Y entonces Dios le responde, no de una manera audible, le dice: sal fuera y ve lo que te voy a mostrar.
Dios nos dice: sal fuera de donde estás, porque quiero mostrarte mi gloria, para que veas que esto no ha acabado. Elías escucha entonces un viento terrible que rompe las peñas, rompe las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Después escucha y siente un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego abrasador, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces escucha un silbo apacible y delicado, un susurro, un murmullo hermoso, suave. Y Elías se da cuenta que ahí está Dios. Tal vez a veces estamos esperando que Dios esté en las cosas maravillosas. Quisiéramos que de pronto una voz del cielo bajara y dijera: acábate, coronavirus. Quisiéramos que los muertos se volvieran a levantar, que la vacuna surgiera de la nada, que de pronto el virus se extinguiera. Quisiéramos ver terremoto que acaba con esta situación que estamos viviendo. Quisiéramos regresar a como estábamos en enero de este año y que las cosas cesaran de manera portentosa y maravillosa. Elías había visto grandes milagros de Dios, había visto la lluvia detenerse por 3 años y volver, y fuego caer del cielo. Pero Dios tiene otros planes y otras maneras de actuar, dependiendo de lo que Él tenga pensado que es lo mejor. Y tal vez lo que necesitamos es aquietarnos para escuchar cómo Él está actuando, quedamente, tranquilamente, progresivamente, con un silbo apacible. Porque Dios está haciendo cosas más grandes de las que podemos entender. Elías, cuando oyó el silbo apacible, entendió que ahí estaba Dios. ¿Cuál es el silbo apacible que Dios está emitiendo en este tiempo? Debemos estar quietos para escuchar la dulce voz diciendo de Dios: no temas, esto yo lo he permitido, va a pasar, no de la manera espectacular que tú piensas o deseas, pero confía en mí, vuelve a tener fe en mí. Elías, ten fe en mí, le dice Dios a través de ese silbo apacible. Yo puedo obrar en medio del fuego, pero también puedo obrar en medio de la quietud. En medio de, tal vez en nuestros tiempos, tal vez de una vacuna, tal vez de un medicamento, restaurando de nuevo la situación económica, de una manera que a lo mejor decimos, pues ni se ve que sea milagrosa, pero Dios está obrando con un silbo apacible. Le vuelve a preguntar Dios, después de que Elías entiende que ahí estaba Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Dios tiene la paciencia de preguntarnos una y otra vez: ¿qué haces aquí? Y le vuelve a repetir Elías con ese lamento triste. Todavía Elías no había alcanzado a comprender lo que estamos nosotros viendo aquí, pero le dice: Señor, pues solo quedo yo. Y entonces Dios le da una nueva instrucción, una nueva esperanza, un nuevo rumbo. Después de oír el silbo apacible, le dice: mira, ese silbo apacible no significa que va a caer fuego del cielo para derrotar a todos los idólatras de la tierra, sino que tú vas a hacer algo para mí. Y ese silbo apacible significa que quiero que empieces a trabajar en preparar la cadena de sucesión que va a llevar a una victoria. Tal vez lenta, tal vez tranquila, tal vez como ese silbo apacible, paulatina, pero guiada por mí. Le dice: vas a ir y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo en tu lugar. Y ellos van a hacer que mi obra, que mi silbo apacible vaya creciendo. Y te quiero decir otra cosa, Elías. Tú crees que estás solo, pero no estás solo. Hay 7,000 que nunca han sido idólatras y que van a apoyar este resurgimiento. Dios nos dice hoy: tienes mucho que hacer. El silbo apacible comienza cuando tú entiendes que tienes una tarea que hacer de parte de Dios. ¿Qué te está susurrando Dios al oído que hagas? ¿A quién tienes que ir a hablarle, a animarlo, a fortalecerlo, a ayudarlo? ¿En dónde te tienes que apoyar para continuar la obra? ¿Con tus hijos?
con tu esposa, con tus amigos, con tus vecinos. Deja de enfocarte en tu soledad, en tu dolor, en tu miedo, y empieza a trabajar la obra, tal vez apacible y silenciosa, pero poderosa del Señor. Y no estás solo. Dios hará que gente se una a ese trabajo que el Señor tiene para ti. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que sea de gran alivio y de bendición esta palabra. Si nuestra fe está decayendo como Elías, porque somos hombres sujetos a pasiones, a emociones, sigamos el ejemplo de Elías. Retomemos el camino a las grandes maravillas que Dios tiene aún en nuestra vida. No nos rindamos. No ha llegado el tiempo, ni llegará el tiempo nunca de rendirse. Con Dios haremos proezas. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por el ejemplo de un hombre sujeto a pasiones como nosotros, Padre, pero que tenía una fe, Señor, que era capaz, Señor, de invocar tu nombre y hacer grandes obras. Y en medio de esas pasiones, de esas emociones, igual que nosotros, decayó su fe, Padre. Pero tú, Señor, usaste ese momento para mostrarnos, Señor, que al igual que Elías, siempre que vayamos a ti, Padre, a tu monte santo, tú tendrás para nosotros palabras de aliento y nos dirás: no estás solo. Y ten paciencia, que yo estoy obrando aunque tú no lo veas. Aunque solo sea para ti un susurro, yo tengo grandes cosas que estoy haciendo y te quiero a ti en medio de mis planes. Ayúdanos, Padre, a no rendirnos, a recuperar la fe en ti, Señor, y llevarnos de vuelta al camino de la victoria. Oro por todos los que escuchan este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.